Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Comenzamos una nueva semanita este lunes y les pido que conforme vamos a terminar este segundo libro de Pedro, me acompañen, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija a Él. Padre, yo te doy gracias una vez más por esta oportunidad de compartir tu palabra. También te doy gracias porque nos has concedido este nuevo día. Conforme nos adentramos a tu palabra, yo pido que sea tu Espíritu Santo tomando control de nuestras mentes, nuestros corazones, y reconociendo mi necesidad y mis limitaciones, pido que sea tu Espíritu Santo tomando control de todo mi ser, que mi mente sea iluminada, que me des palabra, versículos y pasajes que respalden y se correlacionen con lo que Pedro nos dice aquí. Y también, Padre, pido que prepares, Señor, los corazones de cada oyente, que sean como tierra fértil y que produzca tu palabra esa fe y esa esperanza para el futuro que tú tienes para nosotros, confiando en ti. Por tu gracia, por tu gran amor, nos encomendamos a ti. Pido que tu pueblo sea edificado y que tú, Señor mío, solamente tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, ahora vamos a continuar en este segundo libro de Pedro. Vamos a terminar el tercer capítulo. Aquí Pedro empieza advirtiendo acerca del día del Señor que vendrá. Y es un hecho que Jesús volverá. La palabra de Dios nos lo enseña en diferentes porciones de la palabra, de su segundo avendimiento, o sea, su segunda venida. Vemos aquí que empieza Pedro primeramente diciéndoles amados. Pedro amaba a los hermanos y les quiero decir, yo les amo también, y mi deseo es que todos estemos listos para la venida de nuestro Señor Jesús. Hace muchos años a mí me regalaron una plaquita que decía: vive cada día como si Jesús hubiera muerto ayer, como si hubiera resucitado hoy y como si ya viniera mañana. Y yo te invito a que pongas eso en práctica. Aquí Pedro les dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Nos dice aquí claramente, Pedro está exhortándolos de nuevo, continúa exhortándolos y les dice que escribió esta carta con el propósito de despertarles, o sea, quiere que despierte el entendimiento de ellos. La segunda vez que les escribe, en el capítulo 1 de primero de Pedro, nos dice claramente cómo Pedro había mencionado que era necesario decirles estas cosas, enseñarles. Era tiempo que ninguno estuviera ignorante. Y ahora aquí en el capítulo 2 vuelve a decirles, les vuelvo a recordar en el capítulo, en el segundo de Pedro, capítulo 3, es la segunda carta. ¿Qué es lo que vemos aquí? Para Pedro era importante que ellos estuvieran conscientes, así como es importante para todos nosotros los que anunciamos el Evangelio, que la venida del Señor ya se acerca. Y dirán muchos, como yo decía antes, ay, ¿desde cuándo que dicen que va a volver? Ahorita vamos a ver que en el tiempo de Pedro había también hombres así. Cuando dice es la segunda vez, es que Pedro estaba consciente de él mismo también, necesitaba ser recordado. El Señor Jesús numerosas veces le enseñó una y otra vez a él y a sus discípulos. Y nosotros los humanos necesitamos repetir muchas veces las cosas para que verdaderamente se forme un hábito, o para que verdaderamente las comprendamos en su totalidad y en todo lo que significa. Pedro aquí les dice que era necesario que tuvieran memoria de las palabras. Pedro deseaba que entendieran claramente todo lo que les decía y enseñaba él y los apóstoles conforme a
lo que los apóstoles les enseñaban y a lo que los profetas habían escrito. Dice claramente lo que antes estaba escrito por los profetas y del mandamiento del Señor dado por los apóstoles. El Señor les encomendó a los apóstoles que enseñaran el Evangelio y que les enseñaran cómo debemos de vivir, pero también a nosotros hoy en día se nos aplica. Debemos nosotros aplicarlos, depende de nosotros. Sí, los profetas enseñaron y escribieron acerca de Jesús, acerca de su nacimiento, acerca de su sufrimiento y acerca de su advenimiento. Lo podemos ver. Ellos escribieron que Jesús vendría como Mesías, escribieron que sería rechazado, escribieron que sería también atacado, perseguido y finalmente crucificado, como nos dice Isaías 53. Pero también es necesario, dice, recordar lo que nos dice acerca de su segunda venida. Uno de los pasajes es Zacarías. En Zacarías 14 describe, lo pueden leer detalladamente, describe detalladamente cómo sería la venida del Señor. Y si me acompañan a Zacarías en el capítulo 14, y vamos a ver brevemente aquí cómo nos describe el día del Señor. Zacarías dice: he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. ¿A quién le está escribiendo? A Jerusalén y a las naciones, al mundo. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Dice, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Noten aquí, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Este día que describe aquí Zacarías ya no tarda mucho en llegar. Hermanos, los que creemos en Cristo, estemos preparados, como dice el apóstol Juan: erguid vuestras miradas hacia arriba y esperad la venida del Señor. Los que no están preparados, los que no han recibido al Señor, yo te insto ahora, considera lo que se te dice para que comprendas que necesitas arrepentirte de tus pecados y necesitas recibir a Jesús como Salvador para que este terrible día que se describe no te tome por sorpresa y no termines en el juicio de Dios. Aquí nos dice que será, dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Jesús va a descender de nuevo, y dice claramente que es el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Si alguna vez has estado tú en Israel y has visitado Jerusalén, vas a ver, si no lo has hecho, pero si vas a ver el monte de los olivos cuando Jesús bajó al jardín de Getsemaní y ascendió para su sufrimiento. Pero aquí nos dice que va a volver ahí. Cuando fuimos, vimos un lugar que está marcado como el lugar donde Jesús va a descender. Aunque no todos sabemos con claridad hasta dónde exactamente es el lugar, ahí está marcado como el lugar donde Jesús va a descender. Y luego dice, el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí Zacarías está describiendo la venida del Señor. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del territorio, nos dice claramente. Vemos aquí en el versículo 6, dice: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Jesús mismo en Mateo 24 nos habló acerca de que el sol se oscurecerá ese día, y todas estas señales son vívidas, se están dando. Todo lo que Jesús nos dijo en Mateo 24, la mayoría de esas
predicciones ya están. Esa predicción ya se ha llevado a cabo. En el Nuevo Testamento también se nos dice en numerosos lugares. En Filipenses, primero de Filipenses 4, nos dice Pablo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, nos dicen, así, dice, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En estos días debemos de abundar viviendo en santidad, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Dice, Él lo recibió de Jesús y Él nos da estas instrucciones que cada uno de vosotros, dice claramente, pues la voluntad de Dios, dice claro, es nuestra santificación. La venida del Señor se acerca. Su pueblo es su iglesia, su novia va a venir por su pueblo, y el deseo es encontrar una iglesia santa y sin mancha. Tú como cristiano, yo como cristiano, debemos santificarnos, debemos limpiarnos de toda inmundicia. Si tú no conoces a Jesús, es necesario venir a Él para ser verdaderamente santificado. En el versículo 13, aquí en 1 Tesalonicenses, nos dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros como cristianos tenemos la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Vino a salvarnos, pero la segunda venida viene a traer juicio. Pero antes de todo eso, primero a su iglesia nos va a rescatar, nos va a arrebatar. Aquí lo describe: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, los que murieron en Cristo anteriormente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice claramente, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, noten lo que dice, estaremos siempre con el Señor. Vamos a estar con Él. Va a venir un tiempo de tribulación, pero la iglesia va a ser arrebatada. Jesús mismo dijo, por causa de los elegidos, el tiempo será acortado para nosotros. Los que no creen en Jesús, los que se burlan, como vamos a volver ahorita a 2 de Pedro, porque hay muchos que se burlan. Yo era uno de ellos. Cuando yo era un adolescente, yo podría haber sido salvo, pero yo me burlaba y yo no quería nada con Dios y le decía, no me hables de Dios. Yo estaba enojado con Dios porque me había quedado huérfano y me burlaba de los cristianos, pero gracias a Dios me abrió el entendimiento. Aquí miren lo que dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Y dice claramente, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Notemos una cosa, estos ignoran voluntariamente. Hay personas hoy en día, como lo había en el tiempo de Pedro y como lo había predicho Pedro, que se burlarán y se estarían burlando de aquellos los que creemos y confiamos en Jesús y en su venida para rescatarnos de este mundo que día tras día está llevándose más y más a la perdición, degradándose, está de a tiro como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y nos dice aquí que es necesario verdaderamente que entiendan. Ellos ignoran voluntariamente, pero ¿saben por qué ignoran voluntariamente? Porque Satanás los tiene cegados. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, Pablo habla acerca de aquellos
que al igual que yo rechazaron el Evangelio por mucho tiempo. Algunos ya murieron en sus pecados. Gracias a Dios, a mí me permitió arrepentirme y reconocerle. Pero fíjense lo que dice Pablo en el versículo 3 de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Aquellos que van a la perdición, en los cuales el Dios, noten con D minúscula, el Dios de este siglo que viene siendo Satanás, dice claramente, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, ellos ignoran voluntariamente, pero quiero decirte, es porque el enemigo les cegó el entendimiento como a mí me lo tenía cegado, pero el deseo de Dios es que nosotros creamos, nada más que como aquí, estos ignoran voluntariamente. Hoy en día, yo no sé si eres tú uno de los que están escuchando y viendo que has ignorado y has rechazado el amor de Dios mostrado en el Evangelio, que Dios entregó a su unigénito Hijo, lo envió a la tierra para que muriera por los pecados de todo el mundo y que todo aquel que en él crea no sufrirá la penalidad de la muerte y el juicio, sino que será salvo, porque Dios nos ama como su creación y Dios desea que tú pases a ser hecho hijo de Dios. Él te ama, Él dio a su unigénito Hijo por ti, pero es una decisión propia, nos dice claramente la palabra. Todos nosotros tenemos libertad para hacer esa decisión, tomar la decisión, recibir a Jesús como Salvador o rechazarlo, rechazar el amor y la gracia de Dios o ser bendecidos con la promesa de Dios de que si lo recibimos seremos salvos y estaremos con Él en su reino por la eternidad. En unos minutos te voy a hacer una invitación al terminar aquí, pero la realidad es una decisión propia. Dios no desea destruirte, ahorita lo vamos a ver aquí, pero nos muestra aquí que estos ignoraron voluntariamente, por lo cual dice, ignoraron voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Vemos en el libro de Génesis la creación desde el capítulo 1, vemos que nuestro Dios grandioso y poderoso, nuestro Dios creador del universo, dijo hágase, y todo lo que existe en este mundo fue hecho. Pero también nos dice en el versículo 6 que todo lo que fue hecho en este mundo fue destruido a causa de la maldad de los hombres. En Génesis 7 podemos ver, en Génesis en el capítulo 7, que a causa de la maldad de los hombres, Dios destruyó a la humanidad. Nada más, como nos dice acá Pedro en el primero de Pedro, cómo Dios salvó a Noé y a su familia. Solamente 8 de ellos fueron salvos, nos dice claramente. ¿Por qué? Porque Noé fue advertido por Dios porque era justo. En el tiempo que se destruyó Sodoma y Gomorra, Lot, que era justo, que creía en Dios, y su familia fueron salvos, excepto por su esposa, que fue desobediente, volteó atrás. Se le había dicho no volteen porque perecerán. Volteó atrás y se volvió en un pilar de sal. Entonces Dios siempre nos da una oportunidad para salvarnos. Él es misericordioso, grande en misericordia. Dice la palabra de Dios, paciente y misericordioso es nuestro Dios. Y aquí nos enseña que el mismo mundo o la misma creación que fue creada por Él fue anegada, o sea, fue destruida por una inundación, fue inundada por agua, pero lo hizo Dios para hacer, como decimos por ahí, borrón y cuenta nueva. Estos se llenaron de maldad, voy a empezar de nuevo, porque Dios
nos ama, nos dio otra oportunidad. Pero yo quiero decirles, si Dios destruyó el mundo a causa de la maldad de los hombres, hoy en día está peor. Si Dios destruyó a Sodoma y Gomorra en el tiempo de Abraham, hoy, en el tiempo de Lot, hoy está peor que en aquel entonces. La inmoralidad, la maldad, el matar a los bebés antes de nacer, todo eso es abominación a Dios. Todo eso no le agrada a Dios y Él tiene todo derecho para destruir hoy de nuevo a su mundo. Mas Él dice claramente, hoy Él espera pacientemente. Dice en el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Dios tiene autoridad sobre su creación, así como Él dijo, hágase y se formó, así Dios dice, esperémonos, y se espera toda la destrucción. Dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Notemos aquí, está guardándose para el día del juicio. Es cierto que va a haber un día en que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Nos dice la palabra en 2 de Corintios que todos nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos mientras vivimos en este cuerpo. Nosotros, los que por fe confiamos en Jesús, no vamos a ser condenados porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Y si tú confías en Jesús, tus pecados también serán perdonados y Él, con su sangre preciosa, cubre la penalidad de muerte que merece el pecador. Ahora, volviendo aquí, nos dice claramente que este mundo ahora va a ser destruido por fuego. Fue destruido por agua anteriormente la humanidad, pero su mundo no fue destruido, ¿ok? Él volvió a llenar el mundo de gente. Ahora, nos dice en el versículo 8, más, oh, amados. ¿Cómo menciona amados? Amados. Pedro amaba a la grey. Y es necesario que todo pastor, inclusive que todos nosotros, nos amemos unos a otros. Porque Jesús dijo claramente, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Así como yo os he amado, que también os améis vosotros unos a otros. En esto todos conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Aquí cuando Pedro se dirige o se refiere a los creyentes como amados, es porque él tenía el corazón que Dios le dio para que amara a los discípulos, a la grey de Dios. Si recuerdan, Jesús al final de Juan, del capítulo 21 de Juan, le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Y qué le dijo? Apacentad a mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que a estos? ¿Qué le dijo? Apacentad, amad a mis ovejas. Él aprendió de Jesús lo que es amor. Tú y yo podemos aprender más y más conforme conocemos más y más y más a Jesús. Amén. Ahora, aquí nos dice una advertencia. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Perdón, el 8 dice, antes que todo más, oh amados, no ignoréis esto. No ignoréis esto. Dice claramente que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios la eternidad es como un minuto, como un día, digamos. Un día dice aquí. Si recuerdan, podemos hacer una analogía nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen niños? Si tú le dices a un niño, espérame 20 minutos, quiere ir a jugar afuera y quiere que lo lleves a tu niño a jugar, y tú le dices, espérame 20 minutos, para ti 20 minutos es un momento, para el bebé o para el niño es una eternidad. Ya me quiero ir, ya quiero jugar. Bueno, así imagínate ahora Dios, para Él, que es infinito, ¿qué es 1000 años y qué son 1000 años y qué es un minuto? Para Él no es nada, lo mismo. Él hace lo que Él quiera. Tiene
poder, pero los cielos claramente y la tierra, Dios decide cuándo. El Señor no retarda su promesa, dice aquí, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. Dios es paciente. Él no desea que perezcamos, dice claramente, para que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí vemos lo que nos dice Pedro, es que Dios nos ama y tiene paciencia con nosotros. Clemente y piadoso y paciente es nuestro Dios, nos dice Jeremías también. Nosotros debemos de estar conscientes que la venida de nuestro Señor ya no tarda, dice claramente. El Señor no retarda su promesa de volver. Es a lo que se refiere Pedro. Algunos lo tienen por tardanza y hasta se burlan, como vimos anteriormente. Pero Él está esperando a que tú, si no le conoces, le conozcas, te arrepientas de tus pecados y seas salvo y procedas a la salvación. Fíjense lo que dice aquí, al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El amor de Dios y la paciencia de Dios es tan grande que Él podría destruir al mundo hoy más que en el tiempo de Noé, hoy más que en el tiempo aún de Sodoma y Gomorra. Creo con todo mi corazón que Dios tiene derecho para destruir al mundo. Si destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿cómo no tendría derecho para destruir ahora a un mundo donde llaman lo bueno malo, donde los hombres se convierten en mujeres, donde asesinan a los niños antes de nacer y aun cuando nacen hoy en día, si no los quieren? ¿Qué es lo que Dios podría hacer? Él podría decir ya, pero a causa de su gran amor, Él envió a su Hijo Jesucristo y Él espera que todo impío, dice aquí, todo aquel que no cree, los inicuos, vengan al arrepentimiento, como yo. Yo no merecía, pero Dios me alcanzó. Y el amor de Dios se manifiesta grandemente en que Él dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16, si me acompañan, muchos no lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo por medio de Él, sino para que fuese salvo por Él. Es lo que Dios hizo en Romanos 5:8. Pero antes, si me acompañan, en Romanos, y nos dice en el capítulo 5 de Romanos y en el versículo 6 quiero empezar. Porque Cristo, ahí está la clave, Cristo Jesús. Porque Cristo, dice claramente, cuando aún éramos débiles o pecaminosos, a su tiempo murió por los impíos. Los impíos son aquellos pecadores y aquellos que decían, ni existe Dios. El impío dice, no hay Dios. Pero yo era uno de ellos. Yo dejé de creer en Dios cuando perdí a mis padres. Yo según creía, pero no lo conocía. Tú puedes conocerlo hoy. Entonces, quiero darte a entender aquí completamente lo que nos dice. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, dice aquí, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo dio su vida por nosotros. Y en 1 de Juan también nos habla del gran amor de Dios. Si me acompañan ahí, en el capítulo 4, aquí en el versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El deseo de Dios es que nosotros vivamos por Él. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios te ama tanto
que dio a su unigénito Hijo, para que tú no murieras en tus pecados, sino para que los recibas y seas salvo de la muerte por venir y el juicio por venir. Muchos lo rechazan, yo lo rechacé por numerosos años. Y luego nos habla acerca de esto. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno muera en sus pecados, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? Primeramente significa reconocer que somos pecadores, que tú eres un pecador y que necesitas ser perdonado por Dios. Necesitas arrepentirte, significa dar la media vuelta y ya no continuar en tu vida pecaminosa, sino entregar tu vida confiando en Dios, a Jesucristo como tu Salvador. Y nos dice claramente, Él desea que todos procedamos al arrepentimiento. El versículo 10, Pedro nos da una advertencia. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando menos esperemos, Jesús nos habló acerca de eso en Mateo 24, nos dio diferentes parábolas significando cómo iba a ser la venida del Señor, cómo así de repente como un ladrón en la noche vendrá, y lo dice, en ese día en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este mundo, esta tierra va a ser destruida por fuego. Jesús nos advirtió acerca de eso, y hablando acerca de la destrucción, también se nos habla en Apocalipsis 16 y nos dice claramente, si van ahí conmigo, en el versículo 15, miren lo que dice. Primero dice Jesús, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, primeramente. Ahora, acerca de esto, de esta destrucción, en Apocalipsis 21, se nos dice claramente, en Apocalipsis 21, si van conmigo, el apóstol Juan, que se le dio la revelación, Jesucristo le mostró, y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y noten lo que dice después, siguiendo aquí, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, dejaron de ser, y el mar ya no existía más. Entonces, es una realidad que va a haber una catástrofe en ese día, una destrucción repentina, porque muchos no piensan o no creen que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Jesús dijo, velad, velad, para que ese día no os encuentre desprevenidos. Le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros que nos identifiquemos con todas esas señales que Él nos dice en Mateo 24. No voy a leerlas todas a causa de lo que el tiempo nos apremia, pero Jesús nos advirtió que iba a haber guerras y rumores de guerras, que iba a haber pestes, enfermedades, que es lo que estamos viendo ahora con el COVID. Nos advirtió también que nación se levantará contra nación, que habrá terremotos. Todo lo que tú lees ahí es cierto y mucha gente no lo cree. Jesús nos dijo de antemano que habrá falsos maestros y muchos se nominarán el Cristo. Hoy en día, si ves en el internet, puedes ver cuánta gente ha engañado a la gente ignorante, porque dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si no conoces la palabra, te van a engañar. Entonces, lo que es necesario es aprenderla, porque hoy en día, como dije, si te metes al internet, vas a ver que hay numerosos falsos cristos que tienen seguidores, hasta mujeres, y los ignorantes le creen y la están siguiendo. Así es que
hay que conocer la palabra de Dios. Amén. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si todo esto va a suceder, si va a venir esta repentina destrucción, debemos de estar listos, como dije anteriormente, como nos dijo Pablo en primero de Tesalonicenses 4. Lo que Dios desea es nuestra santificación, que estemos preparados para su venida. Aquí, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis nosotros ahora andar en santa y piadosa manera de vivir? Santa y piadosa manera de vivir es estar viviendo en fe y haciendo la voluntad de Dios con temor y temblor, cuidando nuestra salvación, como dice la palabra, así como dijo Pablo, y esperando, dice, y apresurándonos para la venida del Señor. O sea, estamos esperando. Yo cada día que me levanto, cuando me acuerdo, sinceramente, le digo, Señor, ¿será hoy el día? Quiero estar preparado. No quiero que me agarre por sorpresa. Yo veo todas las señales y puede ser cualquier día. Así de que, como dije al principio, cuando me regalaron esa plaquita que dice que hay que vivir el día, nuestro día, como creyentes y aún como no creyentes, como si Jesús hubiera muerto ayer, como si hubiera resucitado hoy y como si ya viniera mañana. Y así vas a estar listo, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos vuelven a describir la destrucción, encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Vuelvo a enfatizar, esta segunda destrucción va a ser por fuego. No sé si va a ser la guerra nuclear, no. Dios es el que va a traer el juicio. Pero nosotros esperábamos, dice, nosotros esperamos. Nosotros los que creemos debemos de estar esperando la venida del Señor, como Jesús describió numerosas veces cuando el Señor de los siervos se iba y les prometió que vendría de regreso, haciendo su voluntad. Debemos estar esperando su venida, porque dice claramente, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, como vimos en Apocalipsis, un cielo nuevo, una tierra nueva, porque la primera tierra había pasado y el cielo nuevo, el cielo anterior también había pasado. Y nos dice claramente, en los cuales mora la justicia. Cuando nosotros vemos acerca de esto, lo podemos ver en Isaías 65, cómo describe lo que Dios va a hacer. Cuando Dios creó la humanidad, creó el mundo y todo lo que hizo, le dio poder o potestad a Adán, le dio, como quien dice, el administrarle, el cuidar de su creación. Somos administradores, decían los humanos. Él debería haber cuidado y hacer todo lo que Dios le dijo. Todo puedes tener, pero comer de todo árbol, pero de ese árbol no comes. Desobedecieron y desde entonces Satanás recibió, como quien dice, la carta poder de la propiedad, o sea, el título de propiedad de la creación de Dios de la tierra, porque se le había dado Dios a Adán. Adán rescindió de ello a causa de su pecado. El enemigo la toma y ha sido el chanclas el que ha tenido, pues, por decir así, el control del mundo. Pero Jesús le arrebata todo. Desde el momento en que él decidió entregarse, ya lo venció. Desde el momento en que él murió en la cruz, ya venció a Satanás. Y sobre todo, cuando él resucitó de los muertos, le demostró que venció no solamente el poder de Satanás, el poder del pecado, sino también el poder de la muerte. Así es de que debemos estar esperando estas cosas. Para cerrar, Pedro dice, por lo cual, oh amados, dice, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, claramente, porque Dios no desea que nadie perezca, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada,
os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, dice Pedro, y pongamos atención, sabiéndolo de antemano, guardaos, cuidémonos, guardaos, dice, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, claramente, amén, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, para cerrar, quiero hacerte saber, si tú no conoces a Cristo, Dios ha tenido mucha paciencia contigo, como la tuvo conmigo y sigue teniéndola conmigo, ahora que conozco a Cristo. Pero su deseo es que tú no vayas a morir en tus pecados, sino que tú procedas al arrepentimiento, que reconozcas tu pecado y que reconozcas que necesitas ser perdonado y que confíes en que Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para pagar el precio y la penalidad que tú mereces, que yo merezco, que yo merecí y sigo mereciendo, pero Jesús pagó el precio por amor a ti, por amor a mí y por amor a su creación. Él entregó su vida, derramó su sangre, pero no solamente murió, sino que también resucitó. Murió para pagar por nuestros pecados, pero resucitó para darnos la esperanza de una vida eterna con Él. Lo que necesitas es creer y recibirle como tu Salvador. La palabra de Dios en el capítulo 1 de San Juan nos dice que a todos los que creyeron, dice claramente, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, tú dirás, pero todos somos hijos de Dios. No. Todos somos creación de Dios. Pero solamente los que le recibimos, los que creemos en Él, en Jesús, somos hechos hijos de Dios. Y continúa diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando de un nacimiento espiritual. El reino de Dios es espiritual. Nuestro Dios Todopoderoso es espíritu. Y para ir a su reino es necesario nacer del Espíritu. Y para nacer del Espíritu es necesario creer en Jesús y recibirle como tu Salvador. Si tú quieres dar ese paso de fe, repite conmigo ahora esta oración. Y dile, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que Dios te envió aquí al mundo, a la tierra, para pagar por los pecados de todo el mundo. Yo reconozco que soy pecador o pecadora y que mi pecado me separa de ti. Señor, yo te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, te pido que me limpies de todo pecado, que me des un nuevo corazón y me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada, yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo, yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, Señor Jesús, me rindo a ti, me entrego con todo mi ser y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y que me des tu poder para vivir el resto de mis días para agradarte a ti. Por fe te recibo y por fe te doy gracias, porque sé que tú me recibes. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración de fe y por fe, tú has sido hecho hijo de Dios. Tú has nacido del Espíritu. Tú tienes garantizado esa vida eterna con Jesús.
tú tienes garantizada la entrada al reino de Dios, porque has nacido del Espíritu, pero más que todo porque has confiado en Jesús como tu Salvador y has confiado en su sacrificio en la cruz. Ahora, cuando tú hiciste esta oración, Dios te tomó en tu palabra. Naciste del Espíritu y hay que alimentar ese Espíritu. Hay que alimentar a ese bebé espiritual que acaba de nacer. La comida espiritual es la palabra de Dios. Yo te invito y te insto a que leas el capítulo 1 en adelante del libro de San Juan. Ahí vas a conocer quién es Jesús, quien pagó por tus pecados, quién es el Padre que envió a su Hijo, quién es el Hijo que murió por tus pecados y que resucitó para darte vida eterna también, y quién es el Espíritu Santo a quien Dios envió para que te guíe en tu vida de fe como hijo de Dios. Así tú vas a conocerle. Es necesario conocer a Dios, y para eso, para conocer a alguien, es necesario pasar tiempo con Él. Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te habla a ti. Pero cuando tú hablas con Él, cuando tú oras, estás hablando tú con Él. Es necesario desarrollar un tiempo de intimidad con Dios en oración. Y no estoy hablando de repeticiones religiosas, no estoy hablando de palabrería, estoy hablando de ser honesto con Dios y decirle, primeramente dile que le amas. Y si todavía no puedes decir que le amas con certeza, pídele que te enseñe a amarle y manifiéstale todas tus inquietudes, todas tus necesidades. Quizá tengas algunos temores, dile, Él sabe, Él quiere que clames a Él. Jeremías 33:3, en la palabra, Dios te dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido, que tú no conoces. Conforme tú desarrollas esta intimidad con Dios, también Dios te va a hablar a ti en el tiempo de oración. No te asustes, regocíjate, porque eres hijo, eres hija de Dios. Otra cosa que es necesario como hijo o hija de Dios, has entrado a la familia de Dios. Es necesario congregarte con otros hermanos, con otras hermanas. Y yo te invito a que visites Koinonia Christian Worship Center para que crezcas en la fe, para que convivas con otros cristianos. Ahí se adora, se alaba a Dios, se exalta en espíritu y en verdad, guiado por el Espíritu Santo. Se enseña la palabra de Dios, se le da control al Espíritu Santo para en el tiempo de alabanza Él se manifieste. También le pedimos que manifieste su poder de la misma manera que lo vemos en las Escrituras, en el libro de Hechos. Le pedimos que traiga sanidad a enfermos, que libere a los que están cautivos, no solamente por demonios, sino también por un hábito o una drogadicción. Dios ha hecho tantos cambios y tantas liberaciones que podemos decir, Él sigue obrando al igual que lo vemos en el libro de Hechos. Yo te invito a que nos visites. Estamos en la calle Ensenada, número 7, en la colonia Machado, entre el Colegio Rosarito y los Tacos 2000. No tiene pierde. Ahora, también quiero hacer un llamado a aquellos que se han apartado de Dios para que vuelvas con Dios. No la voy a hacer muy larga. No continúes en tu pecado. Que no venga el Señor y te encuentre en tu pecado. Arrepiéntete. Y si tú quieres volver a Dios, la parábola del hijo pródigo nos enseña reconocer que has pecado y pedirle perdón arrepentido. Si tú quieres dar ese paso, dile, Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque te he ofendido. He menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. He menospreciado la sangre de Jesús con la que fui lavado y he contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento, te pido perdón y por fe, de acuerdo a tu promesa, yo recibo tu perdón. Te pido que me laves con la sangre preciosa de Jesús de nuevo, que me llenes con tu Espíritu Santo
y que vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación. Yo por fe recibo tu perdón y por fe te doy gracias ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, regocíjate, porque Dios te ha reconciliado con Él. Bueno, le damos gracias al Señor, le damos toda la gloria y toda la honra a Él. Y ahora yo les pido que sigan orando por nosotros. Cris y yo vamos a tomar unos días, vamos a salir, y cuando vuelva vamos a retomar el estudio. Dios me va a dar, yo sé que me va a dar algo. No quiero nada más escoger un libro, quiero pedirle dirección. Vamos a estar fuera unos días. Les pido que estén orando por nosotros y pues cuando vuelva vamos a retomar estos estudios. El Señor les siga bendiciendo y, como lo he dicho numerosas veces, regocíjense en el Señor siempre. Y ahora les digo, como dijo Pablo, regocíjense en nuestro Señor Jesucristo siempre.